Hola chicos, hola chicas, espero que sigáis bien. Este va a ser el segundo vídeo dedicado a las biomoléculas. Recordad que en el primero hablábamos sobre biomoléculas inorgánicas como el agua y también sobre biomoléculas orgánicas como los glúcidos, y este lo vamos a dedicar en concreto a hablar sobre lípidos. Vamos a usar la misma estrategia que en el vídeo anterior. Los lípidos tienen una característica que los diferencia de todas las demás biomoléculas, y es que son insolubles en agua. Esto parece que puede ser un problema gordo, ¿no? Que pintan unas moléculas que no se pueden disolver en agua en una estructura como los seres vivos, como las células, que están formadas fundamentalmente por agua o mayoritariamente por agua. Bueno, pues ahora veréis que tienen una utilidad enorme a pesar de esa aparente dificultad. Los lípidos están formados por largas cadenas de carbono que además no tienen esos grupos que hemos visto antes, que tenían los glúcidos, hidroxilo o carbonilo. El ejemplo más sencillo quizá de lípidos son los llamados ácidos grasos, que como veis son una cadena, las bolitas estas grises son átomos de carbono, son una cadena de carbono muy larga que está rematada por un grupito de átomos, que luego hablaremos de ellos, se llama un grupo carboxilo. Los ácidos grasos generalmente están solos, pero con frecuencia forman grupos de 3. A eso se le llama triglicérido. Hay una molécula aquí que sirve de puente, se llama glicerina o glicerol. Son 3 ácidos grasos que están unidos por su extremo mediante esta especie de broche que es la glicerina, que es el glicerol. Esto es lo que nosotros llamamos normalmente grasa, ¿no? Los triglicéridos. ¿Podemos ver los triglicéridos? Pues nuevamente, uno por uno, la verdad es que es difícil. Pero es que los triglicéridos tienden a acumularse en ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, debajo de la piel hay una capa de un tejido que se llama tejido adiposo. Fijaros qué curiosos son estas células. Estas son células donde la mayor parte de su espacio está ocupada por una gota de grasa enorme para el tamaño de la célula, es microscópica realmente, pero si os dais cuenta, prácticamente es que no se ve otra cosa. O sea, este espacio aparentemente vacío que hay aquí, realmente estos son triglicéridos, son grasas. Y el poquito que queda por aquí es lo que le deja de hueco para el citoplasma o para el núcleo. Este puntito oscuro, estos puntitos oscuros que hay aquí, serían los núcleos de este tejido, que son los adipocitos. Esto es lo que se llama el tejido adiposo de grasa blanca. Pero curiosamente hay también otro tipo, que es lo que se llama el tejido adiposo de grasa parda. Fijaros que tiene un aspecto bastante diferente. En este caso no hay una gran gota dentro de cada célula, sino que hay muchas gotitas dentro de cada célula. Esto le da un aspecto más rosado, porque hay más cantidad de citoplasma, y sobre todo porque hay muchas mitocondrias, porque este tipo de tejido adiposo, fijaros, está especialmente pensado para quemar grasa, pero específicamente para producir calor. Es decir, la energía que se produce en estas células está destinada a generar calor, no a generar movimiento u otras funciones. Este tipo de tejido es muy abundante, por ejemplo, en bebés. Los bebés tienen mucha cantidad de tejido adiposo de grasa parda porque necesitan medios para producir calor rápidamente, puesto que su predisposición a perder calor es mayor que la de un organismo adulto de más tamaño, debido a que su relación superficie partido volumen es más alta. En los adultos nos queda muy poca grasa, hay algo en la zona del tórax, en el cuello también hay un poquito de grasa parda, pero mucho menos. Pero fijaros que se ven bastante bien las células, los núcleos aquí se ven mejor, fijaros que redonditos estos núcleos, que bien se ven. Y las gotitas de grasa, como decíamos antes, son gotitas más pequeñitas, no es una gran gotita. Hay un tipo de lípido que es muy especial para las células, que son los fosfolípidos. Fijaros, los fosfolípidos son como los triglicéridos, pero han perdido uno de los ácidos grasos, es decir, sería como un diglicérido, donde el sitio que tendría que estar ocupado por el tercer ácido graso está unido a un grupo que contiene un fósforo. Esto sería un grupo fosfato. Y esto hace que cambie totalmente las características de esta molécula. Realmente esta molécula la podemos dividir en dos partes. La de arriba, que tiene este grupo fosfato, y otra molécula que hay aquí, sería una parte polar. Esta parte de la molécula tiene afinidad, puede relacionarse con el agua,
precisamente por eso, porque es polar. Mientras que el resto, las dos cadenas de carbono de los ácidos grasos que forman la molécula, seguiría siendo una zona apolar. Esto es lo que se llama una molécula anfipática, es decir, es al mismo tiempo polar y al mismo tiempo apolar. Y muchas veces se suele representar de esta forma, por simplificarlo. Es decir, la zona polar se representa como un círculo, como una esferita, y las colas apolares pues se representan pues eso, ¿no? Por una línea en forma de zigzag. ¿Y por qué son tan importantes los fosfolípidos? Bueno, pues fijaros, los fosfolípidos tienen una característica muy especial, que es que al relacionarse con el agua, imaginaros que cada bolita de esta azul es una molécula de agua, no tienen problema en hacerlo en su zona polar, pero sí que lo tienen, esta zona de aquí repele el agua. No puede relacionarse con el agua porque es muy hidrófoba, con lo cual tiende a apartarse de las moléculas de agua. Y eso de tener esta doble personalidad, es decir, una parte que sí se relaciona con el agua y otra que no, ¿por qué puede ser interesante? Pues puede ser interesante porque nos puede ayudar a formar fronteras dentro de un medio de agua. Vamos a verlo. Una sola molécula de fosfolípido, la verdad es que lo pasa bastante mal, porque estas colas hidrofóbicas en el agua tienen bastante problemas. Sin embargo, si se juntan muchas, lo primero que pueden hacer es formar esta estructura. Forman como una especie de corro, forman una bolita, donde se orientan de manera que la parte hidrofóbica, las colas hidrofóbicas, se orientan hacia adentro, con lo cual no se tienen que ver las caras con el agua, mientras que las zonas polares se orientan hacia afuera y se relacionan sin ningún problema con las moléculas de agua. Es decir, este tipo de gotita que se llama micela puede mantenerse de forma estable sin problema dentro del agua. Pero hay otra forma de ordenarse todavía más interesante para una célula, que es esta que estáis viendo aquí. Esto se llama bicapa lipídica. Fijaros, se llama bicapa porque como estáis viendo se forman como dos líneas de fosfolípidos, pero se colocan además de manera que sus colas apolares se orientan una contra la otra, con lo cual no tienen problema, mientras que las zonas polares se orientan de cara al exterior, donde se pueden relacionar con moléculas de agua. Es decir, si os dais cuenta, esto es una capa que tiene tres láminas, una polar, una intermedia apolar y otra vez polar. Y que por lo tanto sirve para establecer una frontera, un límite estable entre dos zonas acuosas. Una podría ser, por ejemplo, el interior de la célula y otra el exterior. Yo creo que ya desde hace un rato todos estáis dando cuenta de que en realidad esta bicapa lipídica es la estructura básica de las membranas celulares, sin las cuales la verdad es que sería difícil imaginarse una célula. La pregunta es, bueno, sí, pero esto es todo con dibujo. ¿Esto realmente se puede ver? Pues sí, fijaros, aquí hay un montón de membranas. Cada una de estas líneas que veis por aquí, esto es una membrana celular que es todo esto. Vosotros a lo mejor decís, bueno, sí, pero aquí en cada una de estas líneas no se ven estas tres láminas. ¿Se pueden ver realmente tres láminas formando cada membrana? Pues si apuramos el poder de resolución de un microscopio electrónico, sí que se puede ver. Esto es muy estrechito, puede tener entre 6 y 10 nanómetros, pero por lo tanto sí que se puede ver apurando el microscopio electrónico. Lo vemos aquí, fijaros. Esto en realidad estamos viendo dos membranas plasmáticas. Esto sería una célula, esto sería otra célula, trocitos de célula. Esto más oscuro aquí en medio sería un espacio entre las dos células y fijaros cómo aquí efectivamente se ve una capita oscura, una capita clara y otra oscura. Estamos viendo las tres láminas. Es decir, que esto que es un modelo sí que es posible verlo en la realidad y comprobar que existe, que realmente las membranas celulares están formadas por tres láminas. Pues bien, vamos a dejar el vídeo aquí. Los dos grupos de biomoléculas orgánicas que faltan los veremos en un siguiente vídeo y espero que sigáis bien hasta entonces.